el esposo ejemplar que lloró en televisión pidiendo justicia por su esposa. Nadie imaginaba que el verdadero monstruo detrás de su sonrisa era él mismo. Un documental sobre crímenes reales recrea el caso de Joe O'Reilly, que una vez conmocionó al público. El pueblo de Naúl, una pequeña localidad de Dublín, Irlanda, era un lugar tranquilo y casi libre de delitos, donde vivían unas 400 personas en una comunidad unida, con un entorno rural pintoresco. Sin embargo, en la mañana del lunes 4 de octubre del año 2004, esa tranquilidad se rompió por completo. A las 5:30 de la mañana, Joe O'Reilly salió de la casa llamada Lambeview para dirigirse a su trabajo en Viacom Outdoor Advertising, en el polígono industrial de Bluebell, donde se desempeñaba como gerente de cuentas. Quedándose en casa estaba su esposa desde hacía 13 años, Rachel, junto con sus 2 hijos pequeños, de solo 2 y 4 años. Esa misma mañana, Joe le envió un mensaje de texto a Rachel. ¿Tú y los niños durmieron bien? Felicita a Jackie de mi parte por su cumpleaños. Besos. Pero no recibió respuesta. Desde las 11:52 de la mañana hasta la 1:45 de la tarde, Joe dejó repetidos mensajes de voz para su esposa. A la 1:15, recibió una llamada de la guardería diciendo que Rachel no había llegado a recoger a su hijo a las 12:30 como de costumbre. Preocupado, Joe siguió llamando a Rachel, dejando un mensaje preguntando si alguien más había pasado por el niño. Minutos después, a la 1:24, volvió a llamar, esta vez con la voz llena de tensión, diciendo que estaba realmente preocupado por ella y rogándole desesperadamente que lo devolviera la llamada. Pero Rachel nunca respondió. Joe salió de inmediato para recoger a los niños, mientras también llamaba a su suegra, Rose Calali. Le dijo que no había podido comunicarse con Rachel en toda la mañana, ya que todas las llamadas tanto a su teléfono fijo como al móvil habían quedado sin respuesta. Le pidió a Rose que pasara por la casa para revisar que todo estuviera bien mientras él se encargaba de recoger a los niños. En la carretera, Joe siguió llamando al teléfono de Rachel, dejando un mensaje en el que decía que ya había hablado con Rose, pero que ella tampoco había tenido noticias de su hija, y le suplicaba a Rachel que devolviera la llamada. Sin detenerse ahí, Joe también llamó a Anthony, el hermano menor de Rachel, contándole que no lograba comunicarse con su esposa y que ella no había recogido a su hijo del preescolar como de costumbre. Otros miembros de la familia intentaron a su vez llamar tanto al teléfono fijo como al móvil de Rachel, pero todo lo que obtuvieron fue silencio. En ese momento, Rose comenzó a sentirse intranquila. Su intuición le decía que algo estaba muy mal, porque ese comportamiento no era propio de Rachel. Cada vez más preocupada, Rose decidió ir personalmente a la casa de su hija para comprobar qué estaba ocurriendo. Cuando llegó a la casa de su hija y su yerno, una vivienda de una sola planta, Rose sintió un breve alivio al ver el coche de Rachel aún estacionado en la entrada. Pero esa sensación de tranquilidad desapareció en un instante. La puerta principal estaba completamente abierta y la casa, en su interior, sumida en un silencio absoluto. En la cocina, varios cajones estaban sacados, con objetos esparcidos por el suelo. En la sala, unas cintas de video estaban tiradas en desorden,
como si alguien hubiera estado buscando algo. Con el corazón acelerado, Rose entró en el dormitorio de Rachel y Joe. Allí se quedó paralizada ante una escena desgarradora. Rachel yacía inmóvil, con la parte superior de su cuerpo torcida de forma antinatural, rodeada de inquietantes manchas rojas. Había tantas marcas que Rose ni siquiera pudo distinguir si el rostro de su hija estaba de lado o mirando hacia abajo. Los rastros se extendían por las paredes, el techo e incluso hacia el baño. Cayó de rodillas, tocó el cuerpo de Rachel y sintió que estaba tan fría como el mármol. Un vecino contó más tarde que escuchó los gritos de agonía de Rose resonando en el aire. En medio del pánico, corrió a buscar su bolso, tomó su teléfono para llamar a la policía e inmediatamente después telefoneó a su hijo Declan para darle la devastadora noticia. Declan le dijo que iría de inmediato, y Jim, el esposo de Rose, también salió rumbo a la casa. Joe regresó a casa a las 2:30 de la tarde con sus 2 hijos y fue recibido de inmediato por Rose, quien le dijo que había encontrado el cuerpo de Rachel. Corrió hacia el interior gritando el nombre de su esposa y al verla sin vida exclamó: «Dios mío, Rachel, ¿qué has hecho?». Poco después llegó Jackie, la mejor amiga de Rachel y enfermera de profesión. Revisó a Rachel y confirmó que no tenía pulso ni respiración. El padre de Rachel, Jim, también llegó rápidamente, pero la escena era tan horrible que los primeros agentes que respondieron le pidieron que no entrara en la casa, mientras hablaba con la policía en el jardín. Joe explicó que había corrido hacia adentro, tocado el cuerpo de Rachel para comprobar si tenía pulso, y movido una caja que estaba cerca de donde ella yacía hacia la habitación de los niños. Dijo que solo esperaba no haber dañado ninguna evidencia. En su primer interrogatorio, Joe insistió en que tenía una coartada, afirmando que se encontraba en la terminal de autobuses de Broadstone en el momento en que Rachel fue atacada, y que por la distancia era imposible que hubiera ido a casa y regresado en un periodo tan corto de tiempo. Sin embargo, la gran pregunta seguía siendo: ¿quién querría que Rachel desapareciera y por qué? Rachel Kalali fue adoptada cuando era un bebé, junto con sus 4 hermanos, por sus padres adoptivos Jim y Rose. Su familia era extremadamente unida, y Rachel siempre encontraba tiempo para visitar a sus padres junto con sus 3 hermanos, Anthony, Declan y Paul, y su hermana Anne. Llena de energía y vitalidad, Rachel tenía una pasión especial por el softball e incluso una vez obtuvo un récord mundial en ese deporte. Todos los que la conocieron la describían como una persona rebosante de energía, con un corazón cálido y amable. Para su madre, Rose, Rachel era un rayo de sol, obediente desde niña, pero al mismo tiempo aventurera, siempre ansiosa por vivir todo lo que la vida pudiera ofrecer. Su padre, Jim, la recordaba como alguien que siempre estaba dispuesta a superarse, que valoraba su independencia y que tenía un talento natural para la creatividad y la decoración. A los 17 años, Rachel conoció a Joe O'Reilly, quien era 2 años mayor, mientras ambos trabajaban en unos grandes almacenes. La primera impresión que Joe tuvo de Rachel fue su llamativa estatura. Ella medía 1,80 m, mientras que él alcanzaba 1,96 m. Joe la invitó a salir varias veces, pero Rachel inicialmente lo rechazó. Sin embargo, él no se dio por vencido. Cuando se enteró de que Rachel jugaba camogie, Joe encontró la forma de unirse a su equipo,
y a partir de ahí ambos se convirtieron rápidamente en un dúo fuerte, incluso considerados con potencial para competir profesionalmente. Aquella amistad poco a poco floreció en una relación romántica. Unos años después, en lo alto de la Torre Eiffel, Joe le propuso matrimonio a Rachel, y no pasó mucho tiempo antes de que se casaran. Su vida familiar se volvió aún más plena con la llegada de 2 hijos pequeños. En el año 2003, la familia se mudó a Lambeth View, una casa de una sola planta en Naúl, vista como el lugar perfecto para criar a sus hijos. Rachel adoraba ser madre, y todo lo que hacía giraba en torno al amor y al cuidado que dedicaba a sus 2 pequeños. Joe O'Reilly también creció en una familia unida, siendo el segundo de 4 hermanos, con 2 varones y 2 mujeres. Sin embargo, su infancia fue más turbulenta. Cuando Joe aún era pequeño, el matrimonio de sus padres se desmoronó y su padre se fue de Irlanda a Inglaterra, dejando un vacío significativo en la familia. Aún así, Joe fue descrito como un hombre seguro de sí mismo y ambicioso, siempre ansioso por progresar en la industria publicitaria. Aunque no contaba con títulos académicos formales, poseía grandes habilidades de persuasión y una confianza inquebrantable que hacía que los clientes confiaran en él, convirtiendo la falta de credenciales en un obstáculo inexistente. Joe era bien conocido por su incansable ética de trabajo, llegando con frecuencia temprano a la oficina y saliendo tarde, decidido a alcanzar sus metas profesionales a cualquier costo. Cuando la familia se mudó a su nueva casa de 3 habitaciones, Rose se preocupó de que Rachel pudiera sentirse sola, ya que Joe solía ausentarse con frecuencia por viajes de trabajo prolongados. Sin embargo, Rachel parecía muy contenta con su nuevo hogar. En poco tiempo, logró establecer lazos amistosos dentro de la comunidad y se hizo conocida en la zona vendiendo productos de Avon y Tupperware. Apenas unas semanas después de mudarse, incluso organizó una parrillada para conocer y convivir con sus nuevos vecinos. Mientras tanto, aunque Joe siempre trataba de proyectar la imagen de un hombre de familia, muchos de los amigos de Rachel lo describían como un padre frecuentemente ausente. La mayoría de las responsabilidades del cuidado de los niños recaían sobre los hombros de Rachel. Él tenía la costumbre de salir de casa muy temprano para hacer ejercicio y, por lo general, regresaba solo tarde por la noche. Rachel, siendo una persona reservada, rara vez compartía asuntos personales, especialmente los problemas matrimoniales. Sin embargo, quienes los rodeaban podían percibir que algo entre la pareja no estaba del todo bien. Pat Murray, ahora retirado, fue en su momento sargento detective en la comisaría de Balbriggan y un experimentado especialista en escenas del crimen. Estuvo presente en el lugar aquel mismo día para evaluar personalmente la situación. Incluso después de años presenciando casos graves, Pat confesó que quedó profundamente afectado por la brutalidad del caso de Rachel. Recordó: «Es una escena que nunca olvidaré. Dios mío, fue sometida a una crueldad inimaginable. Su cabello estaba enredado. Sus heridas eran tan evidentes que cualquiera que la viera quedaría marcado para siempre. Era evidente que se había empleado una fuerza tremenda en el ataque, dejando a esa pobre mujer sin ninguna posibilidad de defenderse, ninguna en absoluto». Fue algo frío, despiadado y más allá de toda comprensión. El padre de Rachel, Jim,
Creía que su hija debió luchar desesperadamente por su vida y que su agresor la había atacado por la espalda. A simple vista, la escena podía parecer un robo fallido, pero había un detalle evidente. El dinero en la casa estaba intacto. 800 euros en una caja de la cocina y 400 euros en el bolso de Rachel permanecían exactamente en su lugar. Esto llevó al detective Pat Murray a descartar la idea de un ataque aleatorio por parte de un desconocido. Comentó: «Es muy inusual ver a alguien en el estado en que quedó Rachel O'Reilly después de una paliza tan brutal. El nivel de violencia reflejaba un odio profundo hacia la víctima. Si odias a alguien de esa manera, sin duda lo conoces». A partir de eso, Pat creyó que el supuesto robo no era más que una farsa para encubrir el verdadero motivo. Se estableció una unidad especial de investigación en la comisaría, con más de 40 agentes asignados para ir de puerta en puerta y registrar toda el área en busca de cualquier pista que pudiera llevarlos a la verdad. Gardaí carrying out a preliminary investigation outside the house where the remains of a mother of two were found this afternoon. La noticia del brutal ataque se difundió rápidamente, dejando a toda la comunidad en estado de shock. Según la escena, la policía creía que Rachel había sido sorprendida, sin prácticamente ninguna posibilidad de defenderse. Se lanzó una búsqueda a gran escala para recuperar el arma del crimen, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Sin embargo, los investigadores descubrieron un detalle crucial. A tan solo medio kilómetro de la casa, encontraron una bolsa de plástico que contenía joyas y una cámara. Los mismos dos objetos que Joe había reportado como desaparecidos. Este hallazgo no hizo más que reforzar las sospechas de que el crimen nunca había sido un robo, sino más bien un torpe intento de encubrimiento. Esa noche, Joe fue interrogado por la policía. Declaró que había ido a trabajar esa mañana como de costumbre y que antes había pasado por el gimnasio. Las cámaras de seguridad lo registraron saliendo de su lugar de trabajo a las 8:07 de la mañana. Joe dijo que luego se dirigió a la terminal de autobuses de Broadstone, donde debía reunirse con su colega Derek Werney. Como su trabajo consistía en inspeccionar anuncios publicitarios en los autobuses, a menudo tenía que desplazarse a diferentes lugares. A las 8:45, Derek salió de la oficina y llegó a la terminal. Llamó a Joe para preguntarle dónde estaba, y Joe le respondió que también estaba allí, solo que en otra parte de las instalaciones. Derek más tarde confirmó que efectivamente había hablado con Joe por teléfono en ese momento y que creyó sinceramente que Joe se encontraba en Broadstone. Cuando Derek dio su declaración inicial, aún no tenía idea de que Rachel había sido asesinada esa misma mañana. Durante el interrogatorio, el detective Pat le preguntó a Joe si alguien sentía antipatía por Rachel o si ella podría haber estado involucrada en otra relación. La respuesta de Joe tomó a Pat por sorpresa. No, ninguno de los dos tenía una aventura. Lo llamativo fue que Pat nunca le había preguntado si él mismo era infiel. Así que, ¿por qué sintió la necesidad de aclararlo? Poco después, la verdad comenzó a salir a la luz. Joe admitió que no había sido fiel y le dijo a Pat: «Ya se terminó, no quiero que nadie lo sepa». Confesó haber tenido una breve relación con una mujer llamada Nikki Pelly, insistiendo en que no era algo serio. Joe también reveló que había asegurado repetidamente a Rachel, al menos 3 veces, que no la estaba engañando. Además,
Contó que el día antes de que Rachel fuera asesinada, la pareja había tenido una fuerte discusión y que él terminó durmiendo solo en la habitación de invitados. Un día después de que se encontrara a Rachel, la policía citó a Nikki para ser interrogada. Nikki confirmó la declaración de Joe. Sí, había existido una relación entre ellos, pero insistió en que no era algo serio. Ese mismo día se publicó el informe forense de Rachel, que reveló detalles estremecedores. El informe mostraba que había sido atacada con un objeto pesado, muy probablemente una mancuerna, coincidiendo con el artículo que Joe había reportado como desaparecido de la casa. Se encontraron 2 fracturas grandes en la cabeza de Rachel, mientras que su rostro, hombros y cuello presentaban múltiples heridas profundas. Las marcas en sus brazos demostraban que había luchado desesperadamente contra su agresor. Los expertos determinaron que Rachel había recibido entre 6 y 9 golpes consecutivos. También se encontraron rastros en sus vías respiratorias, lo que indicaba que sus últimos momentos habían sido una lucha dolorosa y asfixiante. Pocos días después del asesinato de Rachel, la policía registró el lugar de trabajo de Joe y confiscó su computadora portátil, aunque muchos correos electrónicos habían sido eliminados. Los expertos lograron recuperarlos todos. Entre ellos se encontraban intercambios entre Joe y su hermana Ann, en los que expresaba un profundo odio hacia Rachel, utilizando un lenguaje vulgar y venenoso para describir a su esposa, llegando incluso a decir que ella le provocaba repulsión. Cuando estos correos salieron a la luz, la madre de Rachel, Rose, admitió con dolor que la familia quedó profundamente conmocionada al saber que su hija había sido mencionada en términos tan horribles. Descubrir la magnitud de los problemas matrimoniales también fue un golpe devastador para Rose. Ella compartió: «Él era un solitario, muy extraño, pero nunca pensé que hubiera algo malo en él. Solía creer que era un buen esposo y un buen padre». También recordó cómo, en las reuniones familiares, Joe a menudo se aislaba de los adultos. Rara vez participaba en las conversaciones, dejando a casi todos sin una idea clara de quién era realmente. La casa de Rachel fue acordonada durante 9 días, lo que permitió a los peritos examinar y documentar cuidadosamente cada detalle. Mientras la investigación continuaba, la familia soportaba el dolor desgarrador de preparar su funeral. Cada miembro de la familia escribió cartas de amor y recuerdo para colocar dentro del ataúd de Rachel. Joe también se quedó a solas con el director de la funeraria para decirle unas palabras privadas a su esposa, pero cuando un familiar regresó, lo escuchó decir con frialdad: «Ya puedes cerrarlo». Para el padre de Rachel, Jim, esas palabras sonaron como si hablara de una simple caja de metal y no del ataúd de la mujer con la que había compartido 13 años de su vida. Los padres de Rachel sintieron que aquel comentario era extraño, distante y completamente ajeno a la reacción de un hombre abrumado por el dolor de perder a su esposa. Después del funeral, la familia recibió muchas tarjetas junto a las flores conmemorativas, pero una destacó entre todas. Era una tarjeta de Joe que contenía solo 4 palabras: «Nos vemos, Joe». El comportamiento de Joe se volvió cada vez más extraño y difícil de comprender. Cuando la policía le permitió regresar a la casa para revisar y hacer una lista de lo que supuestamente faltaba, Joe repitió su declaración inicial. Algunas joyas, una cámara, 2 toallas y una mancuerna habían desaparecido. Sin embargo,
Más tarde se encontraron las joyas y la cámara, lo que hacía que la lista de objetos robados fuera aún más contradictoria. Lo más sorprendente fue la decisión de Joe de invitar a Rose y Jim a la casa, a pesar de que aún no había sido limpiada y las huellas de Rachel seguían visibles por todas partes. Dijo que la casa le daba una sensación de paz y que tal vez la visita de los padres de Rachel podría ayudarlos a sentirse un poco aliviados. Rose se negó de inmediato. No podía soportar la idea de volver al lugar donde había ocurrido la tragedia de su hija. Jim fue más cauto y dijo que, si realmente podía ayudar a Joe a enfrentar lo sucedido, tal vez también les ofrecería a ellos una pequeña medida de consuelo. Lo que realmente dejó a la familia horrorizada fue cuando Joe comenzó a recrear toda la tragedia de Rachel, como si estuviera describiendo una escena que había presenciado con sus propios ojos. Señaló las manchas rojas en el techo. Luego mostró las marcas que aún quedaban en la pared, especulando que el agresor podría haber pasado por encima del cuerpo de Rachel y luego haber ido al baño a lavarse mientras aún la escuchaba jadear en su propia desesperación. Joe incluso dijo que el culpable debía haber regresado a la habitación para terminar con Rachel. Cuando bajaron nuevamente, Joe insistió en que todos escucharan los mensajes de voz que le había dejado a Rachel ese día, como una forma de demostrar su preocupación. Pero para Rose, cada palabra, cada detalle que Joe pronunciaba, solo profundizaba la escalofriante convicción que resonaba en su mente. Él lo hizo. Esa noche, Rose le confesó a Jim la inquietud que no podía apartar de su mente. Pero Jim, abrumado por el dolor, le aconsejó que no lo comentara con nadie. Creía que cada persona reacciona de manera diferente ante la pérdida, y que quizá Joe solo mostraba la calma extraña de un hombre en estado de shock por la muerte de su esposa. Rose recordaría más tarde: no podía seguir diciéndoselo a Jim, porque lo alteraba mucho, pero sí le dije: no se lo volveré a mencionar a papá, solo te pido que mantengas la mente abierta. Mientras la familia aún se ahogaba en la tristeza, Joe comenzó a relacionarse con los medios. Apareció en televisión, asegurando que la familia temía que el responsable pudiera atacar de nuevo y suplicando a cualquiera que tuviera información que se presentara. Why Rachel? Why then? What did she do, in your opinion, to deserve this? Are you going to do it again? If you are, you need help. What you've done is wrong. You've taken away a very young life for no good reason. I feel I know you because you had to kill her. You couldn't leave her alive to identify you. So it's a matter of time before you're found. La periodista Jenny Friel contó que una vez fue a entrevistar a Joe en su casa y que no mucho después de comenzar la conversación, Joe le preguntó de pronto si quería ver el dormitorio donde Rachel había sido atacada. La propuesta la dejó completamente desconcertada. Cuando Joe señaló las manchas rojas aún visibles y describió el lugar exacto donde había sido hallada Rachel, Jenny, una profesional acostumbrada a escenas difíciles, admitió que en ese momento sintió un nudo en el estómago y una profunda repulsión. 12 días después del crimen, el periodista Kieran O'Brien visitó la casa de Joe para tomar fotografías y documentar la situación, incluyendo una imagen impactante de Joe sentado en la cocina. Durante la conversación, Joe admitió abiertamente que la policía lo estaba tratando como sospechoso. Cuando Kieran le preguntó si realmente creía ser sospechoso, Joe respondió con frialdad:
Sí. Kieran contaría más tarde que en toda su carrera nunca había vivido un encuentro tan extraño. En ese tiempo, muchos amigos y vecinos llamaban a Joe para ofrecerle condolencias y apoyo. Lo que los dejó atónitos fue que, en lugar de evitar el tema, Joe solía proponerles recorrer la casa para mostrarles la escena y describir lo que, según él, había ocurrido. Estos escalofriantes recorridos serían conocidos después como los Tours del Crimen. El 22 de octubre, Joe apareció junto a su suegra Rose en The Late Late Show, conducido por Pat Kenny, uno de los programas de entrevistas más famosos de Irlanda. Pero lo que sucedió detrás de cámaras fue lo que despertó verdadera preocupación. El detective Pat Murray recordó más tarde haber hablado con el personal de producción del programa. Y todos coincidieron en la misma impresión: Joe no se comportaba como un esposo en duelo. Se servía comida y refrescos con total naturalidad, pasando la mayor parte del tiempo pendiente de su teléfono, mientras Jim y Rose estaban tan destrozados que apenas podían sostener una taza de té. Lejos de disminuir las sospechas, la aparición televisiva de Joe solo alimentó las crecientes dudas que lo rodeaban. A continuación, un fragmento de aquella transmisión. Based on the situation you both found in the house, I mean, did you get the sense that she'd been taken unawares, that this was someone that perhaps she trusted, or? Yeah, I think so. Where the murder happened was in the bedroom, which is the very last room of the house. So it's the room where you're least likely to bring someone you don't know because you're cornered. My view as well would be, and again it's just my view, it's not a police theory, it's just my own personal belief, is that she knew the person, because why else would you kill her? If it's a violent robbery, why go to the extreme of murdering the person unless they can identify you? And that's why we've talked about this and practically nothing else for the last 3 weeks. We just feel it's someone she would have known or someone she could have identified. Después del programa, Joe afirmó que tenía que reunirse con un cliente, pero eso no era más que una mentira. En realidad, fue a encontrarse con su amante, Nikki. La amarga ironía radicaba en que apenas unas horas antes, Joe había aparecido en televisión en vivo, suplicando al público que aportara cualquier información sobre la muerte de su esposa. Y sin embargo, esa misma noche la pasó entera con la mujer con la que mantenía su relación secreta. La noticia del romance se propagó rápidamente por los medios, intensificando aún más la atención pública. La periodista Jenny Friel comentó que, al revisar sus notas de la entrevista con Joe, se dio cuenta de que él casi no mencionó el amor que sentía por su esposa ni cuánto la extrañaría. En cambio, se enfocó únicamente en el dolor que estaban viviendo sus hijos, sin mostrar ninguna emoción personal ante la pérdida. Aunque tanto Jim como Nikki intentaron minimizar la relación, pronto quedó claro que no se trataba de un simple desliz, sino de un romance que había durado varios meses. Joe y Nikki se conocieron en la empresa publicitaria Viacom después de una salida nocturna a un pub. Intercambiaron correos electrónicos y números de teléfono para mantenerse en contacto. Y desde entonces, Joe utilizaba supuestos viajes de trabajo como excusa para verla. Hablaban por teléfono todos los días y se reunían aproximadamente 2 veces por semana. Mientras Joe negaba con vehemencia ante Rachel que estuviera teniendo una aventura. 6 semanas después de la trágica muerte de Rachel, la policía realizó por fin 2 detenciones importantes. A Nikki Pelly la detuvieron bajo sospecha de ocultar información, mientras que a Derek Werney, el colega de Joe que había respaldado su coartada, también lo llevaron a declarar
En una segunda ronda de entrevistas, Derek admitió que su cronología original podía ser inexacta y dijo que podía haber una discrepancia de hasta 40 minutos, tiempo suficiente para que Joe saliera de su trabajo, fuera a su casa y regresara. Por su parte, Nikki ofreció una declaración que contradecía la anterior, confesando que su relación con Joe había sido mucho más seria de lo que inicialmente dijo a la policía, y reveló que el propio Joe le había pedido minimizar el romance al hablar con los investigadores, instándola a describirlo como casual para evitar sospechas. A pesar de estas revelaciones, tanto Nikki como Derek fueron liberados sin cargos, pero la investigación se cerraba claramente sobre Joe O'Reilly. Al día siguiente, arrestaron a Joe O'Reilly y lo condujeron a interrogatorio. Durante el extenso interrogatorio mantuvo un silencio frío y calculado, respondiendo a casi todas las preguntas con solo 2 palabras: sin comentarios. Los investigadores se toparon con un gran obstáculo. Aún no tenían el arma homicida ni evidencia forense concluyente que vinculara directamente a Joe con la escena del crimen. La única pista potencial eran imágenes de CCTV que mostraban un automóvil muy parecido al de Joe cerca de la casa, alrededor de la hora estimada de la muerte de Rachel. Sin embargo, la calidad era tan deficiente que no se distinguía la matrícula, dejando a los detectives sin una prueba sólida. Al no tener nada concreto para retenerlo, Joe fue liberado 2 días después sin cargos. Pero las sospechas de la familia Callally siguieron creciendo, creyendo que las verdaderas emociones de Joe podían haber aflorado en la carta que había colocado dentro del ataúd de Rachel. Instaron a la policía a recuperarla y analizarla. Finalmente, ante esta solicitud, se concedió una orden de exhumación. Una decisión rara y dolorosa que reabrió no solo el caso, sino también el duelo de la familia. El 8 de marzo del año 2005, el cuerpo de Rachel fue exhumado forzado bajo supervisión policial, y la carta que Joe había colocado en su ataúd fue recuperada con cuidado. Los peritos en documentos forenses utilizaron tratamientos químicos y luz infrarroja para recuperar la tinta desvanecida y lograron descifrar por completo la carta de 5 páginas. Su contenido dejó atónitos a los investigadores y destrozó a la familia de Rachel. Entre las líneas había declaraciones emotivas que decían: «Rachel, te amo muchísimo. No puedo imaginar qué haría sin ti, y ni siquiera quiero pensarlo. Eres lo mejor que me ha pasado y nunca serás reemplazada. Esta es la carta más difícil que he tenido que escribir, por razones que solo nosotros sabemos. Rachel, por favor, perdóname». Más adelante, 2 palabras, una oración, pero las diré para siempre. Aunque el tono parecía afectuoso, la redacción ambigua, especialmente la frase «por razones que solo nosotros sabemos», inquietó profundamente a los detectives. Sonaba menos a las palabras de un esposo en duelo y más a una admisión privada de culpabilidad. Legalmente, sin embargo, la carta era demasiado vaga para constituir una prueba concreta de cargo. Aún así, para la familia de Rachel, su hallazgo solo confirmó su peor temor: que el hombre en quien más confió en la vida fue el responsable de arrebatársela. En diciembre de 2005, 14 meses después del fallecimiento de Rachel, la policía seguía trabajando diligentemente en la elaboración del expediente del caso. Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban un coche idéntico en modelo y color al Fiat Marea azul de Joe.
Aunque la imagen había sido mejorada, la matrícula seguía siendo ilegible, para demostrar que realmente se trataba del coche de Joe y no del de otra persona. Los investigadores idearon un plan audaz. Revisaron toda la base de datos nacional de propietarios de Fiat Marea. La búsqueda arrojó aproximadamente 2.500 vehículos del mismo modelo. Aunque no todos pudieron ser descartados, el análisis permitió reducir significativamente la lista, lo suficiente como para establecer con fuerza que el coche captado en las imágenes probablemente pertenecía a Joe. La policía también contactó a la Red O2 para solicitar las grabaciones de las llamadas que Joe hizo el día en que Rachel fue asesinada. Aunque no pudieron proporcionar el contenido de las llamadas, O2 entregó una pista crucial. Un ingeniero trasladado desde Francia utilizó datos técnicos para identificar las torres celulares a las que se conectó el teléfono de Joe durante todo el día. A partir de ello, reconstruyeron todos sus movimientos, y cuanto más avanzó el análisis, más sospechoso se volvió el rastro del teléfono de Joe, delineando paso a paso un panorama de culpabilidad cada vez más claro. A las 5:45 de esa mañana, Joe salió de casa rumbo al gimnasio en las afueras de la ciudad, donde planeaba encontrarse con Derek. En el camino, se detuvo en una gasolinera para cargar combustible a su Fiat Marea azul. Mientras estaba ahí, recibió una llamada de Nikki, la primera de 8 ese día, que duró 28 minutos, un detalle que Joe nunca mencionó en su declaración. Después, Joe fue al gimnasio, se bañó y se preparó para el trabajo. Incluso envió un correo electrónico a otro colega, Kieran, diciendo que su teléfono estaría sin señal durante la mayor parte de la mañana y concertando una cita a las 2 de la tarde. Sin embargo, el análisis del teléfono reveló otra realidad. Aunque Joe le dijo a Derek que solo estaba en otra parte de la terminal de autobuses, las señales de su teléfono mostraron que en realidad se estaba desplazando en dirección a la casa de su familia. Durante el periodo en que el teléfono de Joe apareció cerca de la casa, él no realizó ninguna llamada ni envió mensajes, pero sí recibió una llamada de Derek a las 9:25 y un mensaje de texto de otro colega a las 9:52. Los datos mostraron que su teléfono estaba conectado a una torre en Murphy's Quarry, la antena más cercana a la casa de la familia. Y desde la cantera la propiedad incluso era visible a simple vista. Al mismo tiempo, las cámaras de seguridad captaron la imagen de un automóvil que coincidía con el de Joe moviéndose por la zona de la cantera. Esto planteó una gran pregunta: si Joe realmente estaba en Broadstone, ¿cómo le dijo a la policía? Entonces, ¿por qué su teléfono se conectaba a una torre en Murphy's Quarry, a menos de 1 milla de su casa? Además, el propio Joe había insistido en que siempre llevaba su teléfono consigo, lo que hacía que la mentira fuera aún más evidente. A las 9:59, las cámaras volvieron a registrar el automóvil pasando por la cantera, esta vez alejándose de la casa. Solo después de eso, los datos del teléfono ubicaron el dispositivo en Broadstone, el mismo lugar donde Joe afirmaba haber estado toda la mañana. A las 9 de la mañana, Rachel salió de casa con sus 2 hijos para llevarlos al preescolar, y 3 minutos después, las cámaras de seguridad la captaron pasando por la cantera. A las 9:41, la misma cámara mostró a Rachel regresando,
y los investigadores creyeron que fue atacada poco después de entrar nuevamente a la casa. Cuando se enviaron los mensajes de texto al teléfono de Rachel, preguntándole si había dormido bien, la policía comparó la hora con las grabaciones de las cámaras y descubrió un detalle impactante. Solo 10 minutos después de que se enviara el mensaje, la cámara registró un Fiat Marea azul pasando por el lugar. Cuando los agentes probaron la ruta ellos mismos, conduciendo desde el punto donde se envió el mensaje hasta el sitio donde la cámara captó el automóvil, el recorrido también tomó unos 10 minutos, coincidiendo perfectamente con los datos. Alrededor del mediodía, Joe regresó a la oficina. Una colega notó de inmediato su aspecto inusual. Su rostro estaba enrojecido, como si hubiera estado llorando. Cuando ella le preguntó si estaba bien, Joe insistió en que todo estaba bien, pero cuando comentó que se veía terrible, Joe de repente se mostró nervioso y alterado. Luego corrió directamente a su oficina privada y se quedó allí hasta que recibió la llamada informándole que Rachel no había recogido a su hijo del preescolar. Después de ser liberada sin cargos, Nikki le confesó a una amiga que le resultaba difícil seguir mintiendo a la policía. En esa conversación, reveló que Joe le había dicho una vez que si le hacía algo a Rachel, podría salirse con la suya. Cuando fue citada nuevamente para un interrogatorio, Nikki admitió que Joe efectivamente había dicho eso, aunque insistió en que nunca creyó que lo dijera en serio. Durante la investigación, la policía también descubrió que Rachel le había confiado a una amiga que había tenido una fuerte discusión con Joe, en la que le dijo claramente que debía cambiar su comportamiento o dejar a la familia. Además, solo 4 meses antes de que Rachel perdiera la vida, los servicios sociales habían recibido una denuncia anónima que alegaba que ella era una madre incapaz. Sin embargo, tras revisar la situación, confirmaron que las acusaciones eran completamente infundadas. Los correos electrónicos recuperados entre Joe y su hermana Ann también mostraron que ambos usaban un lenguaje vulgar al referirse a Rachel, y Ann incluso llegó a preguntar, ¿cómo se salió con la suya? Joe respondió que el asunto con los servicios sociales solo reforzó su creencia de que, si se divorciaba, probablemente nunca obtendría la custodia total de los niños, y que la única manera de sacar a Rachel de su vida era por otro camino. En marzo de 2006, Derek Werney fue citado por la policía para un nuevo interrogatorio. La entrevista se volvió tan tensa que terminó vomitando en un bote de basura dentro de la sala. Derek entonces admitió que su declaración original no podía ser precisa y que la línea de tiempo podría haber estado equivocada. Con base en este nuevo desarrollo, Joe fue arrestado por segunda vez. El detective Pat Murray esperaba que, con todo el análisis de los registros telefónicos, la coincidencia con las grabaciones de las cámaras de seguridad y la eliminación de casi todos los demás propietarios del mismo modelo de automóvil, finalmente tuvieran suficientes motivos para presentar cargos contra Joe. Sin embargo, incluso el director de la Fiscalía Pública declaró que el caso aún necesitaba pruebas más directas antes de poder proceder con los cargos. Shortly before 10 o'clock tonight, the man who's the Gardaí's chief suspect in the killing of Rachel O'Reilly was released without charge. Pat Murray recordó el momento en que Joe se alejó después del interrogatorio. Le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, como si no le preocupara en absoluto la gravedad de la situación ni lo que había sucedido. Ese gesto dejó a Pat impactado por la frialdad y la falta de emoción de Joe.
2 años después, en el aniversario de la muerte de Rachel, su familia celebró una misa conmemorativa justo afuera de la casa Lambeview, el lugar que alguna vez había sido el hogar de la pareja. Sin embargo, los hijos de Rachel no estuvieron presentes y Joe tampoco asistió. Rose Callaly singing at her daughter's anniversary mass, showing just how strong she has remained since Rachel was murdered 2 years ago. Oh, I feel that everyone is behind her, definitely, yes, yeah. And hopefully it'll get justice for her, because that's the big thing now. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. El análisis de los datos del teléfono celular de Joe proporcionó pruebas aún más contundentes. Las conexiones mostraron que su teléfono se había enlazado a una torre cercana a la casa de la familia justo en el momento en que Rachel perdió la vida, contradiciendo directamente su afirmación de que estaba en una terminal de autobuses a varias millas de distancia. Y a medida que la policía continuaba profundizando en los detalles de sus movimientos, cada dato hacía que Joe pareciera más sospechoso, dibujando un panorama lleno de contradicciones. Al final, las pruebas fueron lo suficientemente sólidas como para desmantelar por completo la coartada que había intentado construir. En octubre de 2006, la policía fue a la casa de la madre de Joe para ejecutar la orden de arresto. El detective Pat Murray entró en la cocina, puso una mano sobre el hombro de Joe y le informó con firmeza que estaba arrestado en relación con la tragedia de Rachel. Más tarde, recordó ese momento. Él volteó a mirarme y su rostro cambió al instante. Se puso pálido como una hoja. Era evidente que Joe no tenía ni la menor idea de que esto iba a suceder. Detective Sergeant Pat Murray told the court that at 10:55 a.m. he formally charged Mr. O'Reilly with the murder of his wife, Rachel O'Reilly. Joe O'Reilly mantuvo firmemente su inocencia. El 25 de junio de 2007 comenzó oficialmente su juicio. El caso atrajo una atención sin precedentes tanto del público como de los medios, con largas filas de personas formándose cada día solo para poder entrar a la sala del tribunal y presenciar el proceso. La familia de Rachel no había visto a Joe en 8 meses, por lo que enfrentarlo en la corte fue una experiencia desgarradora. Jim describió a Joe como alguien con una arrogancia feroz, mientras que Rose lo calificó como un hombre frío y distante. La defensa trató de argumentar que todo el caso de la fiscalía se basaba en insinuaciones, especulaciones y pruebas circunstanciales. Pero lo que salió a la luz demostró que la imagen de esposo y padre ejemplar que Joe había intentado mantener no era más que una mentira. Las pruebas en su contra eran abrumadoras, desde los registros telefónicos, los correos electrónicos despectivos sobre Rachel, las mentiras sobre su paradero, la minimización de la gravedad de su aventura, hasta su extraño comportamiento posterior. Todo se combinaba para formar un retrato condenatorio e innegable de culpabilidad. Los correos electrónicos y mensajes de texto entre Joe y Nikki, presentados en el tribunal, dejaron al descubierto toda la verdad. Ambos habían estado planeando comenzar una vida juntos. En los mensajes, Joe expresaba con frecuencia su amor por Nikki e incluso insinuaba que sus hijos también eran de ella, refiriéndose a uno de los niños como nuestro hijo. Esto reveló un fuerte motivo para que Joe quisiera sacar a Rachel de su vida. No solo eso, él hablaba constantemente mal de su esposa, llamándola una madre perezosa y afirmando que era demasiado estricta con los niños.
Otro detalle impactante también salió a la luz. La persona que había presentado el informe anónimo ante los servicios sociales con acusaciones completamente infundadas contra Rachel no era otra que la propia madre de Joe. Estas revelaciones dejaron atónito al tribunal, subrayando aún más el oscuro plan detrás de la tragedia de Rachel. Rose Callally was very concerned when she heard her daughter Rachel hadn't picked up her son from the creche on October 4th, 2004. She drove to her home in the Knoll, North County Dublin, and discovered the body of her 30-year-old daughter, barefoot, lying on the floor. She emotionally told the court how she knelt beside her, talking to her and rubbing her arms, before frantically trying to call the emergency services on her mobile. She said Rachel's husband, Joe O'Reilly, the man accused of her murder, arrived at home shortly afterwards. She said his first words to his wife were, "Jesus, Rachel, what did you do?" Durante todo el juicio, Joe mostró casi ninguna emoción. A menudo mantenía la cabeza baja, con la mirada fija en el suelo, conservando una actitud fría y distante. En las pocas ocasiones en que levantaba la vista, era solo para hablar con sus abogados, y en algunos momentos incluso sonreía. Soltaba una leve risa o hacía comentarios en tono ligero. En el tribunal, el fiscal declaró que a las 9:45 de la mañana, Rachel regresó a casa y Joe, el esposo con quien había estado 13 años, el padre de sus 2 hijos, la estaba esperando en el dormitorio. Cuando Rachel entró, él se abalanzó sobre ella de inmediato, atacándola y golpeándola repetidamente. Después, se dijo que Joe se duchó para eliminar los rastros. Luego metió su ropa y las toallas en la lavadora para borrar toda evidencia. Posteriormente, escenificó la escena, haciendo que la casa pareciera haber sido forzada. Los objetos que afirmó que faltaban, Joe los colocó en una bolsa y los arrojó a un arroyo. Cuando el jardín de niños llamó para avisar que Rachel no había ido a recoger a los niños, Joe permaneció allí intencionalmente más tiempo del necesario. Según las acusaciones, toda esta cadena de acciones fue cuidadosamente calculada para asegurarse de que fuera Rose, la madre de Rachel, quien descubriera a su hija en un estado tan trágico. El testimonio de la profesora Marie Cassidy, ex patóloga forense del estado de Irlanda, reveló que cuando Joe recreó la escena del ataque a Rachel, describiendo con detalle cómo el agresor pudo haberla escuchado gemir, jadear en la desesperación y luego regresar para golpearla de nuevo, sus palabras coincidían de manera escalofriante con la realidad forense. Además, el tribunal también escuchó el testimonio de Fiona Slevin, quien relató una conversación que tuvo con Joe el mismo día del funeral de Rachel. Fiona recordó que Joe le dijo: "No sé por qué están buscando en los campos. El arma está bajo el agua". Ella continuó: "Sentí como si acabara de soltar algo que realmente no debía haber dicho". Fiona declaró que Joe luego añadió: "Bueno, si yo lo hubiera hecho, entonces estaría bajo el agua. El agua eliminaría todo el ADN". En el 11º día del juicio, el tribunal escuchó un testimonio crucial de parte de expertos en análisis de señales de telefonía móvil. Los datos mostraron que el teléfono de Joe se había localizado cerca de la casa familiar la mañana en que Rachel perdió la vida, contradiciendo directamente su afirmación de que estaba en la terminal de autobuses. Esto fue considerado una prueba revolucionaria, ya que marcó la primera vez en un juicio penal grave que se utilizaba el análisis de señales telefónicas de manera tan exhaustiva, y solo 2 días después se presentó otra ola de pruebas impactantes.
Los correos electrónicos de Joe fueron leídos en voz alta en la corte. The jury was given details of an exchange of emails between Joe O'Reilly and his sister Anne on the 9th of June 2004, 4 months before Rachel was killed. The packed court was quiet as the emails were read out. Afterwards, Rachel O'Reilly's mother, Rose Callally, and her sister Anne were in tears. En el último día del juicio, Nikki Pelly subió al estrado. Bajo juramento, declaró que ella y Joe habían hablado sobre estar juntos para siempre en el futuro. Nikki admitió que cuando fue interrogada por primera vez por Lagardaí, había mentido al decir que solo se trataba de un romance pasajero. Explicó que lo hizo porque Joe le había dicho que dijera eso. Cuando le preguntaron por qué, Nikki respondió que Joe le dijo que si admitía que la relación era seria, podría considerarse un motivo para que él quisiera sacar a Rachel de su vida. La manera en que Joe manipuló a los medios y controló su enfoque pintó un retrato claro de un hombre más obsesionado con controlar la narrativa que con lamentar su pérdida. Incluso convenció a Rose de aparecer con él en el programa The Late Late Show, afirmando que la policía pensaba que era una buena idea, cuando en realidad era todo lo contrario. Joe en realidad había recibido instrucciones de dejar de hablar con los medios y de no hacer declaraciones públicas. Uno de los hermanos de Rachel comentó más tarde: a él le gustaba esa sensación, le gustaba ver las reacciones de la gente. En mi opinión, ese no es el comportamiento de una persona normal, pero así era él. Realmente creo que es un psicópata. El 21 de julio de 2007, el jurado emitió su veredicto. En el Tribunal Penal Central, Joe O'Reilly fue declarado culpable del asesinato de Rachel. Fue condenado a cadena perpetua, poniendo fin a uno de los casos más impactantes en la historia de Irlanda. The emotion outside echoed some of the most extraordinary scenes ever seen in this court. The jury brought in a unanimous verdict after 9.5 hours of deliberating. The courtroom erupted into loud cheers and applause. The Callally family jumped to their feet and punched the air. They then burst into tears. Supporters cheered as Joe O'Reilly was driven to Mountjoy jail in a prison van. Rachel's family watched as their daughter's killer was taken away to begin his life sentence. We'd love to thank everybody, the police in particular. They have been so brilliant, absolutely brilliant. And the prosecution team and all the people of Ireland that have been behind us with cards, letters, prayers. It all meant so much to us. And at long last, we've got justice for our darling Rachel. Joe O'Reilly realizó múltiples intentos para apelar su condena. Primero llevó el caso ante el Tribunal de Apelaciones, pero fracasó, y luego presentó una petición ante la Corte Suprema. Sin embargo, en noviembre de 2016, esa solicitud también fue rechazada. Informes posteriores confirmaron que Joe abandonó sus planes de llevar su apelación a los tribunales europeos, poniendo fin de manera definitiva a todos sus esfuerzos legales por anular la cadena perpetua. En mayo de 2015, una apelación presentada por Joe, en la que afirmaba que su condena era una injusticia, fue rechazada por el tribunal. Antes de eso, había solicitado el indulto al menos 3 veces, todas denegadas, mientras la familia de Rachel insistía en que seguirían luchando para asegurarse de que Joe nunca quedara en libertad. En 2012, el hermano de Joe, Derek, habló públicamente en su defensa, afirmando que Nikki todavía amaba a Joe y creía en su inocencia. Derek declaró: "El Joe que yo conozco no es un degenerado. Ciertamente no era un hombre violento, ni un monstruo. El Joe O'Reilly que yo conozco no era otra cosa que la máxima maldad. Nunca tuve ninguna razón para dudar de él.
A pesar de todas las pruebas presentadas en el tribunal, Nikki Pelly continuó visitando a Joe semanalmente en prisión, manteniéndose firme en su creencia de que él era inocente. Informes de 2022 señalaron que Joe y Nikki habían terminado su relación por segunda vez, después de su primera separación en 2017. Sin embargo, fuentes confirmaron que ambos seguían en contacto, manteniendo una relación cercana y considerándose buenos amigos. Otra tragedia golpeó a la familia Callaly en 2010, cuando Anne, otra hija de Rose y Jim, falleció a los 31 años tras una batalla contra el cáncer. Su muerte ocurrió apenas 2 semanas antes del aniversario del fallecimiento de Rachel, lo que profundizó aún más el dolor de la familia. Rose compartió que Anne había estado profundamente afectada por la pérdida de su hermana. Justo después de que nuestra Rachel se fue, Anne solía venir a tocar mi puerta a las 3 o 4 de la mañana. Vivía con miedo. Siempre se sentía intranquila y temerosa de Joe. Nunca dormía en paz. Constantemente pensaba que escuchaba ruidos, como si alguien intentara entrar a la casa. Para quienes quedaron atrás, la vida después de la tragedia de Rachel ha sido un camino lleno de dolor y pérdida. Rose escribió y publicó un libro sobre la historia de su hija titulado Recordando a Rachel, la historia de la vida y la trágica muerte de Rachel O'Reilly. Ella compartió: "No quiero que nadie olvide jamás lo que le pasó a Rachel, de ninguna forma. Tal vez la tragedia se resume mejor en las propias palabras de la madre en duelo. Quiero que mi hija sea recordada como la persona llena de vida que tuvimos la suerte de tener con nosotros por tan poco tiempo. Alguien que tocó el corazón de todos. Ojalá pudiera regresar el tiempo. Daría lo que fuera por abrazarla una vez más, aunque solo fuera por un minuto". El caso de Joe O'Reilly es un recordatorio estremecedor de que, a veces, la tragedia proviene del lugar en el que más confiamos. Muestra cómo el engaño, la obsesión y la traición pueden crecer en silencio hasta estallar en una catástrofe inimaginable. La lección aquí es nunca dejarse engañar por las apariencias, y que la justicia, aunque demorada, aún puede alcanzarse cuando la verdad se persigue con persistencia. Gracias por acompañarnos en la historia de hoy. Por favor, comparte este documental sobre crímenes reales para que más personas puedan conocer y recordar. No olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios de documental sobre crímenes reales. Nos vemos en el siguiente video. Que siempre estés a salvo y en paz.